mis queridos hermanos, así como todos los miércoles estamos aquí a través de esta programación radial. Que sea la gloria y la paz de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de sus hogares en esta hermosa noche. Así como siempre estamos aquí acompañados de nuestra hermana Chanel, la cual siempre está brindándonos su servicio para que después del Señor esta programación se esté llevando a cabo. Desde aquí bendecimos en el nombre de Jesús a cada una de las personas que siempre nos sintonizan a través de estos medios. Nos congregamos en la iglesia marcada por el Espíritu Santo, nuestro pastor Fausto Olivier, al junto de su esposa Ingrid de Olivier. Y así como todos los miércoles, mis amados, estaremos tratando esta palabra y un tema de edificación, ya que la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buenas obras. De inmediato, mis amados, vamos a estar leyendo la palabra del Señor en esta noche. Amén. Dice así su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Dice así. Josué capítulo 3, verso 12. Toma pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando la plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de su tienda para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas en tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Gloria al Señor. Vamos así, mis amados, está dando gracias a Dios por esta palabra en esta hermosa noche. Amantísimo Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda adoración. Te pedimos, Dios, que sea tú en esta hermosa noche hablándonos, Señor, que sea tu gracia, tu amor, tu misericordia para con cada uno de nosotros en esta noche. Padre, que tu gracia, Señor, así como siempre esté con nosotros, Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vamos así, mis amados, de inmediato a estar ministrando en esta noche con el tema, si Dios está primero. Este es el tema de esta noche, si Dios está primero. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mis amados, entendemos por la palabra del Señor que desde el principio Dios siempre ha querido que el hombre entienda que Él es Dios sobre todas las cosas y que de Él dependen todas las cosas. Aún la misma Biblia dice, hablando del verbo, que todas las cosas fueron hechas por Él, por medio de Él y para Él. Dice la palabra del Señor que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Es decir, mis amados, que todas las cosas existen y subsisten por Dios y por medio de Dios. Por ende, todas las cosas están conectadas a Él y todo depende de Él porque Él es primero que todas las cosas. Y cuando nosotros, mis amados, entendemos este principio, entonces entendemos que la fuente de todo tiene que ser Dios. Por eso es que nosotros debemos, mis amados, de siempre estar conectado a Él, de entender que por encima de todo
Dios siempre tiene que estar primero. Y cuando leemos la palabra del Señor, vemos que Jehová hablando con su pueblo, Israel, cuando leemos Deuteronomio capítulo 28, ahí la Biblia nos habla, Jehová hablando, acontecerá que si oyere hoy la palabra del Señor o la palabra de Jehová tu Dios y pusiere por práctica esta palabra, Jehová tu Dios te exaltará por encima de todos los pueblos. El Señor está mandando a Israel y le dice que si ellos están pendientes a la palabra que Él le da, que si ellos están pendientes a los mandamientos que Él le da, Él lo pondrá por encima de todos los pueblos. Y la Biblia, mis amados, sigue hablando en ese orden y dice que Jehová lo iba a bendecir en todas las cosas que ellos hiciesen. ¿Pero por qué? Porque ellos tendrían al Señor en primer lugar. Por eso vemos, mis amados, que cuando Jehová habla también con Josué, le dice, mira que te mando y que te esfuerce y que sea valiente para guardar esta palabra que yo te mando hoy. Y le dice, en ella meditarás de día y de noche, porque haciendo estas cosas te irá bien en todo lo que emprenda. Nadie te podrá hacer frente. Cuando vemos, mis amados, el ejemplo de Jesús, Jesús claramente dijo, el que me envió el Padre nunca me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que Él quiere, o sea, lo que Él me manda hacer. Por eso que cuando los discípulos le dicen a Jesús que le muestren al Padre, Él le dice, tanto tiempo que tengo con ustedes y aún no me conoce. Era tanto la relación que tenía el Hijo con el Padre que en medio de ellos no había diferencia. Por eso es que dice la palabra en el libro de Romanos, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es decir, era tanta la unión que había del Hijo con el Padre, que eran uno solo. Y esto es un misterio que muchas personas no entienden. Es por eso que cuando le preguntaban a Jesús por su Padre, Él hablaba de Él como si fuera el Padre, porque la conexión que habían entre ellos dos lo hacía uno. Y aún, mis amados, cuando hablamos de dos personas cuando se unen en matrimonio, dice la Biblia que no serán ya dos, sino que serán uno. Es por eso, mis amados, que era tanta la relación que Jesús tenía con el Padre, que Él decía que Él era el mismo Dios, y aún así, hablando según la palabra, Él era el mismo Dios aquí en la tierra. Y el Señor, hablando en una ocasión, le dice a los discípulos, porque ejemplo yo he dado, para que así como yo he hecho, vosotros también hacéis. Ahora, ¿cuál es el ejemplo que el Señor nos da cuando está aquí en la tierra? El ejemplo que Él nos dio es que por encima de todas las cosas está el reino de los cielos. Es que por encima de todas las cosas estaba su Padre. Y cuando nosotros entendemos, mis amados, este principio, vemos que los hombres de la antigüedad, cuando entendieron esto, a pesar de que muchas cosas vinieron en su contra, a pesar de que pasaron por muchas situaciones y circunstancias difíciles, Dios siempre le entregó la victoria. Es por eso que cuando nosotros vemos, mis amados, a un hombre llamado José, que se encuentra en la tierra de Egipto, en la casa de un general llamado Potifar, o de un hombre llamado Potifar, dice la Biblia que este hombre entregó todo en la mano de José, porque se dio cuenta que Jehová estaba con él. La Biblia dice que este hombre llamado Potifar nada le negó, solamente que no tocase a su mujer. Esta es la palabra que José le da a su mujer cuando dice la Biblia que aquella mujer puso los ojos en José. Y la palabra del Señor dice que en una ocasión ella incitándolo para que él estuviera con ella, dice la Biblia que él le dejó la ropa en sus manos y dice que mejor prefirió salir corriendo. Y me gusta porque él dice una palabra clara, dice, ¿cómo haría yo esto delante de Jehová y le haría esto a mi Señor? Me gusta que primero él menciona el Dios el cual él tenía. Ahí vemos, mis amados, que este hombre siempre estuvo pendiente de que Jehová estaba por encima de todas las cosas. Él no se olvidó que a pesar de que sus hermanos lo hubiesen vendido como esclavo, el Señor le hubiese dado la oportunidad de estar bien. Y aquí, mis amados, cuando yo quiero que usted entienda algo, muchas veces se nos olvidan estos principios, muchas veces se nos olvida de dónde Dios nos trajo, lo que Dios ha hecho con nosotros, de tal manera, mis amados, que nos hemos olvidado de Dios y hemos dejado a Dios atrás y no lo hemos puesto delante. Y cuando
Nosotros, mis amados, vemos esto, vemos que Dios siempre quiso estar siempre al frente para poder guardar a su pueblo o guardar a aquellas personas que lo siguen a él. Es por eso que cuando Dios saca el pueblo de Egipto, la Biblia dice que él iba delante de ellos en columna de nube y delante de ellos en columna de fuego. ¿Para qué? Para protegerlo, para guardarlo. Estoy ministrando con el tema, si Dios está primero. Y dice la Biblia que nunca el pueblo de Israel, mientras estuvo en el desierto, mis amados, podríamos por así decirlo, nunca pasó hambre, nunca le fue necesario tener ropa, porque dice la Biblia que aún los calzados de sus pies crecían juntamente con ellos. Dice que descendía maná del cielo. Dice que Dios sustentaba a este pueblo. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que Jehová estaba primero. Y cuando nosotros vemos, mis amados, la Biblia dice: buscad primero el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y esto fue lo que Marta no pudo entender de María. Marta se acerca a Jesús y le dice: maestro, ¿no tienes cuidado de que mi hermana María no está conmigo, no me está ayudando? Dice la Biblia que Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada tú estás con muchos quehaceres, pero María ha tomado la mejor parte. Entendemos mucho, mis amados, que el problema no era que Marta le estaba sirviendo al Señor o los afanes la cual ella tenía en ese momento, porque mientras estemos aquí en esta tierra, quizá estaremos ocupados en unos que otros quehaceres. El detalle era que el tiempo que Marta tenía que dedicarle a Jesús, se lo estaba dedicando a los afanes de esta tierra. Y cuando Jesús comienza a hablar con Marta, él aprobó lo que María estaba haciendo. Y yo entiendo, mis amados, que hay momentos que debemos de estar ocupados, pero no debemos de olvidarnos del tiempo que le corresponde a Dios. Es por eso que la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas, por encima de, con tu fuerza, con tu alma, con tu corazón. ¿Por qué? Porque antes de cualquier cosa está Dios. Y cuando leemos, mis amados, aquí, a mí me impresiona algo, porque la Biblia dice que luego de que Moisés hubiese muerto, dice que antes de esto, Moisés puso su mano sobre Josué y dice que le dio, dice que su espíritu vino sobre Josué, y dice que entonces ahora Jehová pone a Josué para que vaya delante de este pueblo y le reparta la tierra. Pero la Biblia dice que cuando iban a cruzar el Jordán, la palabra del Señor dice que Jehová da una orden y le dice que primero vayan los sacerdotes. Ahora, ¿qué representaba el sacerdote para aquel tiempo? La Biblia dice, hablando de Jesús en el libro de Hebreo, que Jesús venía del orden, era sacerdote según el orden de Melquisedec, que no tenía ni descendencia, ni tendía raíz, no se sabía de dónde provenía, porque provenía, nosotros entendemos, del cielo. Es decir, que los sacerdotes, mis amados, representaban a Dios. Y a mí me llama la atención porque Jehová le dice, antes de que este pueblo cruce, primero tú vas a enviar a los sacerdotes delante de ellos. Y dice la Biblia que ellos llevaban el arca del pacto, la cual también representaba la presencia o representaba la relación con Dios. Para aquel tiempo, la palabra del Señor dice que cuando ellos pusieron los pies en el Jordán, dice que el Jordán se abrió. Ahora, ¿qué representaba el Jordán en aquel momento? Porque ellos iban a conquistar la tierra que estaba al otro lado. Representaba los obstáculos, representaba la oposición. Y me gusta, mis amados, que Jehová dice, si los sacerdotes van primero y llevan el arca, mis amados, el río Jordán se va a abrir. En otras palabras, hay gente que hace mucho tiempo que hay un río Jordán que está delante de ellos y no le está permitiendo cruzar a Jericó. ¿Por qué? Porque ellos cruzaron, pero no llevan el arca con ellos, no llevan la presencia, no tienen a Dios primero. Y Dios nos está demandando, mis amados, de que nosotros entendamos que hoy más que nunca y para los tiempos que vienen, debemos de tenerlo a Él primero, porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos, mis amados, terribles, donde los cuales, si tú no tienes el arca de Dios sobre ti, si tú no tienes la presencia de Dios contigo, habrá problemas. Es por eso que me gusta que Moisés entendió esto, Chanel, mientras estaba en el desierto. Moisés se dio cuenta que en un desierto era imposible que hubiera alimento. Moisés se dio cuenta que en un desierto era imposible que ellos encontrasen agua. Pero cuando él vio que Jehová le daba agua en el desierto, cuando él vio que Jehová lo sustentaba en el desierto, le daba maná en el desierto, las aguas amargas las convertían en dulce. Cuando Jehová le dice a Moisés que él no irá con ellos, él le dice
Mejor no me saque de este desierto si tu presencia no va conmigo. En otras palabras, si tú no vas primero, si tú no estás primero, ¿para qué yo quiero que tú me saques de este desierto? Porque aquí en este desierto tú me sustentas. Aquí en este desierto mis problemas tienen solución. El problema, yo entendí algo, que el problema más grande no es el desierto. El problema es que en medio de tu desierto Jehová no esté contigo. Porque hay una diferencia de un desierto cuando Dios no está y un desierto cuando es Dios que te entra en el desierto. Es por eso que debemos de tener cuenta, mis amados, cuando nosotros mismos por nuestras acciones o quizás por una palabra que desatemos de nuestra boca, nosotros mismos entramos en un desierto. Hay una diferencia cuando Dios te saca de Egipto y te lleva al desierto a cuando tú mismo te entra al desierto, porque si Dios está en medio de tu desierto, allí Dios también te va a sustentar. Aunque sea con maná, pero te va a sustentar. Dios lo va a hacer. Y la Biblia dice, mis amados, que cuando los sacerdotes se paran con el arca, dice que los mares, dice que el Jordán se detuvo. Dice que las aguas se amontonaron en un solo lugar. Y dice que el pueblo caminaba en seco delante de los sacerdotes. Y me gusta esto, mis amados, porque aquí entiendo que cuando Dios está, no hay barrera. Escuche, las aguas dice que se detuvieron. Por eso es que el salmista habla y dice que bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas que da su fruto a tiempo. Sus hojas nunca caen y todo lo que hace prospera. ¿Pero por qué prospera? Porque primero está pendiente de Dios, primero está pendiente de que Jehová esté en el primer lugar. Y cuando yo leo el libro de Jeremías, veo a Dios hablando con el pueblo y le dice, porque dos males han cometido este pueblo. Jehová le está hablando de juicio, le está hablando de que el rey de Babilonia iba a venir y se lo iba a llevar por 70 años cautivo. Le está diciendo lo que iba a pasar con los sacerdotes que se hubiesen corrompido, lo que iba a pasar con los profetas que estaban hablando palabra conforme a su corazón y no palabra de Jehová. Y le dice, el problema es que dos males han cometido este pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisterna rota que no retiene agua. En otras palabras, me sacaron del primer lugar, se fueron detrás de cosas que no era yo, y por eso viene juicio sobre ellos. Por eso viene sufrimiento, viene caos, mis amados. Y muchas veces nosotros nos pasan muchas cosas. Muchas veces no podemos tener victoria. Muchas veces no logramos muchas cosas en nuestra vida porque ponemos nuestra vista en las cosas de esta tierra. Y se nos olvida que la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Se nos olvida, mis amados, que la Biblia dice que solamente somos peregrinos y extranjeros en esta tierra y que nuestra mirada no tiene que estar puesta en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales. ¿Por qué? Porque antes de que algo, mis amados, se manifieste aquí en lo natural, tiene que descender del lugar espiritual. Y muchas veces nosotros, mis amados, se nos olvidan estas cosas. Me gusta algo de Daniel, y es que la Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Pero dice que en una ocasión, muchos de aquellos hombres que ven en aquel tiempo, que le tenían envidia a Daniel o querían la posición que tenía Daniel, dice que fueron delante del rey. Y dice que le dijeron al rey que hiciera una estatua. Dice la Biblia que había conmemoración para aquel rey en aquel tiempo. Y dice que le pusieron una fecha de que nadie iba a hacer otra cosa, sino que se iban a dedicar por completo a adorar y ir delante de ese rey a rendirle pleitesía. Es decir, estaban diciendo que ya Daniel no iba a poder orar 3 veces al día, sino que iba a estar pendiente de aquellas cosas, iba a estar pendiente de aquel rey. Pero la Biblia dice que como quiera Daniel abría las puertas y dice que el hombre oraba. ¿Por qué? Porque Daniel no se puso a ver el decreto de los hombres, sino que entendía que Dios tenía que estar primero. ¿Cuántas veces, mis amados, nosotros decimos que Dios está en el primer lugar, que tenemos a Dios primero que todas las cosas, pero cuando se nos presenta cualquier situación, cuando se nos presenta cualquier problema, se nos olvida de que Dios tiene que estar primero? Muchas veces, mis amados, se nos enferma quizá un muchacho y antes de orar lo primero que hacemos es que lo llevamos al médico. Ojo aquí, no estoy diciendo que no lo lleve al médico, no tengo problema con los médicos. Dios dio la ciencia, dio la sabiduría. Si usted entiende que llevándolo al médico, así que usted resuelve, vaya pronto al médico. Si quiere dinero para ir más rápido, hasta yo se lo doy, si yo tengo. No tengo problema con eso.
El problema es que a veces decimos que Dios está primero y ni siquiera muchas veces adoramos. Cuando nos pasa algo, lo primero que hacemos es vamos para el médico, pero Dios está primero. Muchas veces, mis amados, cuando no tenemos nada, lo primero es que vamos al vecino, ni siquiera adoramos a Dios y Dios está primero. Muchas veces, amados, cuando nos levantamos, lo primero que estamos pensando en qué vamos a hacer hoy, pero ni siquiera oramos. Muchas veces para cortarnos no oramos. Muchas veces, mis amados, se nos olvida y decimos que Dios está primero. Entonces, ahí se cumple lo que dice la Biblia. Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque es fácil, mis amados, hablar, pero es difícil hacer las cosas conforme a lo que tú dices. Entonces, Dios quiere que hagamos más y que hablemos menos. Dios quiere que realmente lo tengamos a Él en primer lugar. Me gusta lo que dice Isaías 60. Dice Isaías 60. Hablando, dice, ¿por qué aquí? Levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y dice, ¿por qué aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones? Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Pero me gusta algo, y es que antes de que diga que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, dice que levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová está sobre ti. En otras palabras, si Dios está primero, aunque venga tiniebla, aunque venga caos, la gloria de Jehová resplandecerá sobre ti. Está diciendo que aunque a otro le afecte algo, quizá a ti no te va a afectar. Eso es lo que la Biblia está hablando. Y mire, mis amados, si pusiéramos en práctica esta palabra que estamos hablando hoy, porque muchas veces nos desenfocamos y se nos olvida que tenemos que tener a Dios con nosotros, como hizo la iglesia en Apocalipsis, que muchos conocemos, que dice la Biblia que se creía rica. Y lo último que dijo, de nada tengo necesidad. A tal manera que sacaron a Dios y no se dieron cuenta. Por eso dice la Biblia aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, ellos decían que nosotros tenemos de todo, somos ricos, no tenemos necesidad de nada, pero le faltaba lo más importante. Sacaron a Dios. Y esto me acuerda del joven rico que va delante del Señor y le dice, qué bien tengo que hacer para ganar la vida eterna. Dice Jesús hablando de los mandamientos, ¿sabes? No matarás, no robarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todas estas cosas, mis amados. El joven le dice, todas estas cosas las he guardado de mi juventud. Cuando el Señor le dijo, te falta algo, y le dijo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Ay, Señor. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y sígueme. ¿Qué dice la Biblia que hizo el joven? Dice que volteándose, dice que se fue, entristecido. O sea, el tipo estaba sufriendo porque sabía que la salvación era más importante, pero aún así, por causa de lo que tenía, no quiso obedecer al Señor. Y decía que guardaba los mandamientos. ¿Acaso no es esta la situación que muchas veces nos pasa? Que decimos que tenemos a Dios en primer lugar y cuando Dios nos pone a prueba, salimos corriendo. O no fue esto lo que pasó con Abraham, pero con Abraham fue diferente. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar lo más importante que él tenía. Por aquello que él se queja delante del Señor. Por Isaac. Pero dice la Biblia que estuvo dispuesto. Y cuando nos vamos al libro de Romanos, mis amados, dice que lo sacrificó. Hablando que lo sacrificó en el corazón. Lo más importante que tenía. ¿Pero por qué? Por Dios. Pero miren lo que dice la palabra. Instantáneamente esto pasa. Dice la Biblia que Jehová le dijo, he aquí que yo te entregaré la puerta de tus enemigos. ¿Usted sabe qué significa esto? Que sus enemigos iban a entrar cuando él quisiera y iban a salir cuando él quisiera. Es decir, sus enemigos no iban a poder tocarlo. Por eso que a eso dice la Biblia en el libro de Deuteronomio hablando que Jehová peleará por ti contra tus enemigos. ¿Pero cuándo? Dice cuando pusiere la palabra del Señor tu Dios en práctica. En otras palabras, cuando tuviera al Señor en primer lugar. Mire lo que pasa con Satanás cuando estaba rodeando a Job. Nunca pudo hacerle nada. Estaba guardado él, su casa, sus hijos. ¿Pero por qué? Era tanto lo que Job tenía a Jehová pendiente que dice la Biblia que los hijos de él hacían banquete en diferentes casas, cada uno en una casa según el tiempo.
Y dice que Job ofrecía sacrificio. Por si acaso, escuche, por si acaso, y sus hijos hubiesen ofendido a Dios. O sea, que el hombre tenía pendiente a Jehová. Wow, y esto me ministra algo tremendo ahora mismo. Estamos nosotros ofreciendo sacrificio delante de Dios por si acaso nuestros hijos han pecado. Padre que me están escuchando, estamos nosotros ofreciendo sacrificio. Nos estamos levantando a las 3 de la madrugada a clamar por nuestros hijos, por si acaso ofendieron a Dios. Estamos pendientes cuando oramos de nuestros hijos, por si acaso han ofendido a Dios. Cuando no lo estamos viendo, quizá cuando lo dejamos solo en la casa, porque quizá creemos y estamos confiados y decimos, no, mis hijos son santos, no hacen nada malo, mis amados. Estamos nosotros ofreciendo sacrificio. Y creo que esta palabra me está ministrando y ministra gente que me están escuchando ahora. Hay mujeres que me escuchan que tienen que ofrecer sacrificio delante de Dios por sus hijos, porque quizá han ofendido a Dios. Dios me está ministrando esto. Hay gente, mis amados, ahora yo siento a Dios poderoso aquí, que tienen que comenzar a ofrecer sacrificio por sus hijos, porque han ofendido a Dios. Han ofendido a Dios. Hijo decía, yo ofreceré sacrificio por mis hijos, por si acaso, escuche bien, y hayan ofendido a Dios. Por si acaso. Y hay gente que saben que sus hijos ofendieron a Dios y ni aún así ofrecen sacrificio delante del Señor. Pero ¿qué pasaba con Satanás? Nunca pudo tocar los hijos de Job, ni tampoco a Job, ni a lo que él tenía. ¿Por qué? Porque estaba cercado, porque Job tenía a Jehová en primer lugar. Solamente pudo tocarlo cuando el Señor le dio el permiso. Pero mientras Job tenía a Dios en primer lugar, nunca pudo ser tocado. Estamos ministrando con el tema, si Dios está primero, mis amados. Cuando Dios está primero, mis amados, todas las cosas funcionan diferente. Todas las cosas son distintas. Mira lo que dice el Salmo 27, verso 1. Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque el salmista antes de todo esto dice, Jehová es mi luz y mi fortaleza. Me gusta lo del salmista David. En una ocasión dice el Salmo 51, me parece. Dice la palabra del Señor que David hablándole a Dios, su reino estaba siendo amenazado. Se dice que en ese momento David hubiese fallado, le hubiese faltado a Dios. Y David estaba corriendo el riesgo de perder el reino. Pero David sabía que antes de tener el reino, él tenía una relación con Dios. Por eso dice que él mataba a osos y mataba a leones. Dice que Jehová estaba con él y mataba a osos y mataba a leones. Es decir, que antes del reino, David tenía a Dios y supo que quien lo llevó al reino era Dios. Y dicen los estudiosos, mis amados, que David en el Salmo 51 corría peligro de que Jehová le quitase el reino, que lo quitase. Y la Biblia dice que cuando David habla con Jehová, él no le dice, no me quite el reino, sino que dice, no aparte de mí tu Santo Espíritu, escuche mis amados, ni el gozo de tu salvación. En otras palabras, si tú te vas, es peor que si me quitase el reino, porque quien me diste el reino fuiste tú. David entendió que si Jehová estaba con él de alguna forma u otra, tenía solución cualquier problema que él estuviera. Yo tengo para decirte en esta noche que no hagamos como hicieron en el tiempo de Jeremías. Dice que cambiaron a Jehová, su fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, que no retenía el agua. Si Dios, mis amados, está primero, todas las cosas son diferentes. Si Dios está primero, todas las cosas son distintas. Por eso me gusta y siempre menciono esto. Cuando todo el mundo se iba a Egipto, cuando todo el mundo estaba padeciendo de hambre, porque dice la Biblia que había una gran hambruna, Jehová le dice a Isaac, no te muevas de aquí, porque aquí donde tú estás, ahí donde tú estás, yo te voy a prosperar. ¿O no fue esto lo que pasó con José? Después que rechazó la oferta de la esposa de Potifar, dice que lo enviaron a la cárcel, y dice que allá en la cárcel, Josué era mayordomo también de los presos. Allá quien estaba al frente de los presos era José.
allá estaba Jehová con él. También donde quiera que José estaba, Jehová estaba con él. Porque no depende del lugar donde vivamos. Yo he visto gente, mis amados, lo he visto y lo conocí. Una persona que salió de aquí del país, aquí el hombre manejaba dinero, pero ¿qué pasaba? Se iba, lo gastaba, como dice del hijo pródigo, dice el hijo pródigo que lo gastaba con prostituta, con ramera. ¿Y qué pasó con el hijo pródigo cuando dejó la casa de su padre? Dice que se vio en una situación que deseaba comer algarroba de lo que los cerdos comían. ¿Por qué? Porque se apartó de Dios, porque se le olvidó de que Dios tenía que estar en primer lugar. Es decir, mis amados, que no depende del lugar, depende de que Dios esté con nosotros en el lugar que nosotros estemos. Eso es de lo que depende. Por eso es que nosotros tenemos que siempre tratar de movernos al lugar donde Dios se mueva primero. Y esto fue lo que pasó con los sacerdotes. Jehová le dijo, envía primero a los sacerdotes. Dice que iban con el arca. ¿Y cómo pasaron el Jordán? Dice que lo pasaron en seco. ¿Pero por qué? Porque Jehová estaba primero con ellos. Y eso es lo que pasaba también con los discípulos. Dice Pedro hablando, ¿cómo obedecemos a los hombres antes que a Dios? Dice Pedro hablando, líbreme Jehová de obedecer a los hombres antes que a Dios. Y el apóstol Pablo hablándole a los Gálatas, dice claramente, si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Y dice Santiago hablando, someteos pues a Dios, resistir al diablo, Santiago 4:7, y él huirá de vosotros. ¿Qué dice? Primero Dios, mis amados, someteos pues a Dios. Y habla la Biblia en el libro de Efesios, revestido de toda la armadura de Dios, para que podáis que resistir al diablo. ¿Las acechanzas de quién? Del enemigo. La Biblia siempre, mis amados, nos ha enseñado cómo debemos de tener la victoria. Cómo un hombre tiene la victoria cuando pones a Dios en primer lugar. Por eso dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Siempre no ha enviado, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Siempre, mis amados. La Biblia, repito, le dijeron a Marta, 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 afanada y turbada tú estás, María ha tomado la mejor parte. ¿Cuál fue la mejor parte? Tener a Dios en primer lugar, su palabra en primer lugar. A Josué se le dice, si tú guardares esta palabra y meditaras en ella de día y de noche, nadie te podrá al frente. Todo lo que tú hagas será prosperado. El Salmo 1 dice que todo será prosperado. Cuando tú pones como a Dios en primer lugar, Dios nos está llamando, mis amados. ¿Será cierto que tenemos a Dios en primer lugar? Porque me gusta, mis amados, confrontar la conciencia de la persona cuando predico. ¿Será cierto que tenemos a Dios en primer lugar? ¿Será cierto que estamos dispuestos a sacrificar a Isaac por Dios? ¿Será cierto que estamos dispuestos a dejar nuestra riqueza en la mano de los pobres como Jesús le dijo al joven rico? ¿Será cierto, mis amados, que estamos dispuestos a dejar el orgullo por causa de Dios? ¿Que estamos dispuestos a dar aún nuestra propia vida por causa de Dios? ¿Será cierto eso? ¿O no serán solamente palabras que salen de nuestra boca? ¿No será que se está cumpliendo lo que dice la Biblia, que solamente honramos de labio? Pero cuando vemos la realidad, mis amados, tenemos muchas cosas primero antes que Dios. Muchas cosas primero antes que Dios. Por eso solamente somos bendecidos en parte. Por eso tenemos áreas, mis amados, las cuales somos bendecidos, y áreas las cuales todavía necesitan ser bendecidas. ¿Por qué? Porque en una parte tenemos a Dios en primer lugar, pero en otra parte no lo tenemos en primer lugar. Y aquí esto no es a media, mis amados. Aquí es Dios primero por todas partes. Por eso Él dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin. En otras palabras, yo soy desde el principio hasta el final. O sea, Dios siempre tiene que estar en la ecuación. Siempre, todo el tiempo, ahí tiene que estar Dios. Si Dios está primero, mis amados, si Dios está primero, como el apóstol Pablo que dijo, cuantas cosas eran para mí ganancia, ahora yo las tengo por basura. ¿Pero por qué? ¿Para ganar a quién? Por causa de Cristo, para ganar a Cristo, para ser parte de ese reino. Soltó todo, todos los credenciales, todo lo que le era beneficio en el mundo lo dejó el apóstol Pablo. Estamos nosotros dejando lo que es beneficio por causa de Dios. Tenemos por basura nosotros, mis amados. Hay cosas, mis amados, que todavía las tenemos por tesoro, que son basura. Escuche, hay cosas que nosotros las tenemos
por tesoros que delante de Dios son basura. Y Dios quiere que nosotros nos despojemos de todo peso que nos asedia, de todo peso de pecado, de todas cosas, mis amados, que nos apartan de Dios. Todo lo que hace que Dios se separe de nosotros. Porque yo entendí algo. Mire, la Biblia ni siquiera dice que Satanás es adversario de Dios. La Biblia dice que Satanás es adversario de la iglesia, de nosotros como pueblo, porque Dios no tiene adversario. Pero sí dice la Biblia que el que peca, peca contra Dios. Escuche. Y dice la Biblia que Dios aborrece el pecado. Usted nunca va a encontrar en la Biblia diciendo que Dios aborrece a Satanás. ¿Usted lo ha encontrado eso? Yo no lo he encontrado. Nunca. Y mire que fue que se le reveló allá arriba. Pero dice la Biblia que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Mire, cuando el hombre tiene pecado, no tiene a Dios en primer lugar. Y Dios nos está llamando, mis amados, que nos liberemos por completo. Que seamos sabios, que apartemos todo lo que nos separa de Dios. Que lo tengamos en primer lugar a Él. ¿O acaso no es Dios que nos da todas las cosas? El aire que respiramos nos lo da Dios. La vida que tenemos nos la da Dios. El alimento nos lo da Dios. La fuerza lo da Dios. Todo, mis amados, lo que está aquí le pertenece a Él. Todo lo entregó en nuestras manos. No hagamos como hizo Adán, mis amados, que se le entregó todo en sus manos. Se le entregó animales, se le entregó los árboles, se le entregó la tierra, se le entregó alimento, se le dio capacidad para trabajar, se le dio todo. Aún se le entregó a una esposa. Todo se le dio. ¿Y cómo terminó Adán? Poniendo en primer lugar un deseo que tuvo en ese momento, que el mandamiento que Jehová le dijo que guardase. ¿Y qué sucedió? Vinieron consecuencias por causa de esto. Y todavía para este tiempo hay consecuencias. Si aprendemos a tener a Dios en primer lugar, vamos a tener un cambio en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestra finanza, en todo lo que es nuestro, será cambiado y será prosperado. Porque esto es lo que la palabra del Señor nos habla, mis amados. Velemos y oremos para que Dios nos permita tenerlo en primer lugar, para que seamos libres por completo, para que se vaya lo que no es de Él y comencemos a ser serios en este camino. Comencemos a ser serios y realmente tener a Dios en primer lugar. Muchos, mis amados, tenemos quizá el celular en primer lugar que a Dios. Muchos tenemos la computadora en primer lugar que a Dios. Muchos quizás tenemos el trabajo en primer lugar que a Dios. Muchos tenemos intereses de nosotros en primer lugar que a Dios. Es más, nosotros somos dichosos que todavía Dios nos acepta como hijo. Y todavía aún así hay gente que se quejan delante de Dios. Yo tengo problemas con esto. Usted nunca me va a ver quejándome delante de Dios. De que reclamándole. Al maestro yo, no. Nada le reclamo, nada. Yo siempre me voy por abajito. ¿Qué le voy a reclamar a Dios? ¿Con qué potestad? ¿Con qué autoridad? ¿Dónde está la credencial que yo tengo para reclamarle a Dios? Por eso me gusta el libro de Romanos que dice, ¿quién le dio a él primero? ¿Quién le dio a él primero? El apóstol reclamando. Porque había gente que estaban cuestionando lo que Pablo decía sobre Dios y le dijo, ¿quién le dio a él primero? En otra palabra, hace lo que él quiera. Fue él que hizo todas las cosas. Nadie le dio a Dios primero para que él volviera dando a nosotros. Dios fue que todo nos lo dio a nosotros. Así que, mis amados, alineémonos con Dios. Lo que usted vea que nos esté separando de Dios, lo que a Dios no le agrade, palabra deshonesta, palabras, mis amados, las cuales nos separan del Espíritu Santo. Ninguna palabra ociosa, dice la Biblia, salga de vuestra boca, a fin de no contristar el Espíritu Santo de Dios. Todo lo que no sea del agrado de Dios, que no agrada a Dios, hay que sacarlo, hay que quitarlo. Hay que estar, mis amados, claro en este camino. Vamos a comenzar a ser serios, porque los años, mis amados, están pasando y las señales se están cumpliendo. Y mire, este no es el mensaje, porque quiero hablar de esto en cualquier otro momento. Pero prepárese para lo que viene. Prepárese, mis amados. Porque el tiempo que viene, el que no te ha agarrado de Dios, el que no esté sobre la roca, como dice la Biblia, los vientos que van a venir, mis amados, va a arruinar casa, va a arruinar matrimonio, va a arruinar relaciones, va a arruinar financia. El que no se afirme sobre la roca, el que no ponga a Dios en primer lugar, mis amados, va a tener problema. Dios te bendiga en esta noche. Y Dios te guarde en gran manera. Que la paz de Cristo esté para con cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Aleluya.